Vamos a realizar esta exposición sobre las corrientes historiográficas de los siglos XX y XXI en México. Mi nombre es Cintia Romero Rodríguez, soy estudiante de la materia de Historiografía Contemporánea de México en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bien, vamos a empezar. Entonces, la exposición se dividirá en 5 bloques. Cada uno de estos bloques abordará diferentes temas que están relacionados con el tema, que es no nada más historiografía contemporánea de México, de forma muy general, pero sobre todo la visión que se ha tenido desde la historiografía del estudio de la Revolución Mexicana. Tenemos el bloque de la introducción y la historiografía como disciplina, tenemos de la historia científica a la nueva historia cultural, este pequeño recorrido por diferentes escuelas o corrientes históricas o historiográficas, la mirada crítica de mediados del siglo XX, particularmente vamos a ver a Cosio Villegas, las olas historiográficas de la Revolución Mexicana, y una conclusión y un balance historiográfico contemporáneo. Entonces vamos a nuestra sección de introducción, ¿sí? Corrientes historiográficas del siglo XX y XXI. ¿Okay? Entonces, el tránsito de la ideología a la disciplina académica, en realidad ese es el tema que vamos a abordar. El propósito, pues entonces, es analizar cómo la escritura del pasado, particularmente de México, perdón, dejó de ser un mero apéndice de legitimación política o un ejercicio de memoria faccional para transformarse en un campo de conocimiento científico profesionalizado y profundamente crítico, o por lo menos eso es lo que se busca. ¿Qué es la historiografía? ¿No? Entonces vamos a tomar como punto de partida a Ibelia Trejo. La historiografía es el resultado de una necesidad de conocimiento que se convierte en expresión escrita a través de una serie de procedimientos que los estudiosos de la historia llevan a cabo para fijar aquello que intentan desentrañar, comprender, comunicar, impidiendo que la acción del tiempo borre su huella, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bajo esta perspectiva, debemos diferenciar entre la historia que se escribe sobre un periodo y la que se escribe en un periodo determinado. Entonces, en realidad el análisis historiográfico moderno nos obliga a transitar por dos territorios fundamentales, ¿no? El primero es aquel que evalúa el conocimiento histórico, sus límites y sus formas, el cual incluye estudios biográficos, prosopográficos o de colectivo social, eh, o también la recopilación documental. Prosopográficos en realidad tiene que ver con una exploración retrospectiva que analiza biografías de un grupo, por ejemplo. Nos permite identificar patrones, orígenes, carreras o comportamientos de estos grupos como élites políticas, élites militares, gremios, iglesias, etcétera. En el segundo territorio podemos indagar con qué motivos y bajo qué formas se va construyendo la historiografía. Entonces vamos a ir viendo las corrientes, las metodologías, la reflexión sobre el oficio y su relación con otras disciplinas. En realidad, esta transición hacia una disciplina rigurosa tuvo un momento clave de institucionalización en la década de 1940. Si nosotros vemos el texto de Guillermo Cermeño, la profesionalización formal de la historia de México se consolidó gracias a la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939 y el Colegio de México en el 40. Estos son procesos fuertemente impulsados por el contexto político del cardenismo y el invaluable aporte, obviamente, intelectual de los exiliados, de los trasterrados, ¿no? Exiliados republicanos españoles. En esta primera etapa se impuso el modelo empirista de Leopoldo Borrán. Bueno, aquí tenemos nuestra diapositiva relacionada con el INA y el Colegio de México. Y bueno, vamos a ver a Leopoldo von Ranke. Ignoro si supongo que esa no es la forma correcta de pronunciar el apellido. Pero lo importante de este personaje es la investigación, el método que propone, ¿no? Entonces, su método postulaba la objetividad absoluta y el trabajo riguroso con fuentes primarias de archivo. Este enfoque pretendía forjar una historia de la civilización hispanoamericana que abonara a la unidad nacional de la posguerra, desatando paralelamente un célebre debate metodológico frente al historicismo enfocado más bien en las ideas y en la filosofía. Y como máximo exponente de esta otra sección o de esta otra corriente, tenemos evidentemente a Edmundo Gorman. Entonces tenemos estas diferentes corrientes, la Escuela de los Anales, Historia Social, la Metahistoria, la Nueva Historia Cultural. En este sentido, nosotros podemos ir
reconociendo un camino que se llevó desde la historia que conocemos científica a la revolución de los anales y la nueva historia cultural. Entonces, este rigor en la escritura del pasado no surgió de manera fortuita. Históricamente, la transmisión del pasado dependió de la oralidad y los saberes ancestrales encargados de dotar de identidad a la nación. Sin embargo, por ejemplo, en el siglo XVIII, los historiadores ilustrados buscaron la autonomía de la historia, es decir, buscaban que la historia fuera autónoma y la liberaron del mandato eclesiástico. En el siglo XIX se consolidó este tránsito al método científico de Rank para mostrar el pasado como realmente había sucedido. No obstante, en el siglo XX llegaron las revoluciones epistemológicas definitivas que impactaron profundamente a México. Termeño, por ejemplo, expone que durante las décadas de los 60, 70, el desencanto generalizado frente al desarrollismo, ¿no?, una teoría económica que estaba muy de moda en esa época, y el impacto social de la crisis estudiantil del 68, provocaron que la historia política tradicional fuera desplazada por enfoques económicos, demográficos y sociales. Inspirados parcialmente por la escuela de los anales, los académicos mexicanos adoptaron algunas metodologías de vanguardia, ¿no? En este sentido, es que tenemos entonces la historia serial, por ejemplo, a través de estudios sobre precios agrícolas o estructuras económicas de larga duración. Tenemos también, por ejemplo, algunas corrientes de corte marxista orientadas a explicar los conflictos de clase, la formación del Estado. Una, un momento que me parece fundamental y de mi muy particular interés es el que llegó con Luis González y González y su libro muy famoso de Pueblo en Vilo, de 1968, que permitió el origen en México de la microhistoria y expandió la investigación regional y la descentralizó, eh, o descentralizó la práctica histórica, lo que permitió la fundación de instituciones claves como el Colegio de Michoacán, por ejemplo, en 1970. Ahora sí, por el otro lado tenemos algunos nuevos objetos de estudio y tenemos nuevas corrientes o escuelas que nos llegaron a través de diferentes y nuevos pensadores. Em, Hubo una constante evolución epistemológica entonces que permitió esos nuevos objetos de estudio. A finales de los 80, perdón, de los 60, comenzó a introducirse en el país lo que se conoció como historia de las mentalidades. Esta se oficializó realmente con el seminario especializado en el INA en 1978. Esta corriente centró su interés en la psicología colectiva, la vida cotidiana, la estructura familiar y las prácticas religiosas durante el periodo virreinal, funcionando como una beta de crítica directa hacia los mitos del nacionalismo oficial. Posteriormente, tras la crisis de los modelos teóricos marxistas y funcionales, ¿sí?, por ahí de 1989, y luego de estos procesos que empezaron de globalización, la historia de las mentalidades transitó gradualmente hacia una nueva historia cultural. Este giro contemporáneo significó el retorno de las humanidades y el rescate de la narrativa en el quehacer histórico, entablando diálogos interdisciplinarios críticos como la antropología, la lingüística, la filosofía, bajo el influjo teórico de pensadores europeos como Foucault, Michel Desserteau, Roger Chartier y Reinhard Koselleck. Es en este complejo cruce de caminos teóricos, le vamos a llamar, donde debemos insertar el análisis sobre nuestra Revolución Mexicana. Vamos a empezar entonces la mirada crítica a mediados del siglo XX con Daniel Cosío Villegas y la crisis de México. Para entender cómo se construyó la mirada sobre el siglo XX mexicano, es obligatorio revisar entonces este hito del pensamiento crítico, que es el ensayo de la crisis de México, publicado por Cosío Villegas en 1947. Este gran reconocido personaje, Cosío Villegas, encabezó una entonces renovación metodológica fundamental a través de proyectos colosales como la Historia Moderna de México, donde aplicó un enfoque pragmático basado en la más estricta comprobación documental y empírica. En su ensayo, Cosío Villegas diagnostica de forma lapidaria que México padece una crisis profunda debido a que las metas de la revolución se agotaron. A tal grado se han agotado que el término mismo carece de sentido práctico, según este autor. Entonces, él sistematiza que a pesar de no contar con un programa claro de inicio, la revolución logró asentar tres tesis o metas fundamentales. La primera es la condena a la tendencia indefinida del poder y el derrocamiento del porfirismo. Se inauguró con el sufragio efectivo en la reelección de Madero, que canalizó las exigencias cívicas de una nueva generación. Tenemos una segunda, que es la tesis social de que la suerte de la mayoría debía privar sobre la de los menos, es decir, dio origen a la reforma agraria, al movimiento obrero,
bajo un papel activo, muy activo y muy injerencista, por decirlo muy fuertemente quizá, del Estado. Y tercera, un tono nacionalista que exaltaba lo mexicano y recelaba de la influencia o intereses extranjeros. Creo que es muy evidente que podamos distinguir estas tres metas. La tragedia historiográfica y política que denuncia Cosío Villegas entonces radica en que todos los hombres de la revolución resultaron inferiores a las exigencias de la obra que tenían encargada, vamos a decir. Entonces Madero destruyó el porfirismo, pero no creó la democracia. Calles y Cárdenas terminaron con el latifundio, pero no crearon una nueva y próspera agricultura nacional. Y los revolucionarios fueron magníficos destructores, en sentido muy general, pero muy mediocres creadores. Entonces, gracias a Cosío Villegas podemos tener esta idea de los fallos estructurales de las tres metas que se han planteado, ¿no? O sea, a la reforma agraria le faltó visión estratégica, técnica, constancia y honestidad. Se repartió la tierra, pero los medios de transformación, como los molinos, los ingenios, podemos decir que hasta el agua, siguieron en manos de los enemigos de los ejidatarios. O sea, no te, ¿qué te sirve tener tierra si no tienes agua para tu riego, ¿no? Eh, el movimiento obrero, por ejemplo, amparado en el artículo 123 constitucional con todos estos derechos obreros que hasta la fecha más o menos en sentido muy general permanecen, se desorbitó al ser sobreprotegido de una forma parcial por tribunales gubernamentales que eliminaron el sentido de responsabilidad e independencia de los sindicatos. Y esto convirtió al movimiento en un apéndice sumiso del gobierno y en un mero coro laudatorio del régimen. Vamos a recordar que antes, hasta la última reforma, eh, adjetiva, es decir, de las estructuras eh, del derecho del trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje dependían directamente del Ejecutivo, Ejecutivo federal o Ejecutivo estatal, dependiendo de la materia en la que fuera el conflicto. Pero claramente esto permitía injerencia. Claro, eso también podía ser por el argumento de la defensa de los derechos de los obreros y cómo eran tan importantes que era importante que el Ejecutivo federal o los estatales estuvieran involucrados en ello. Sin embargo, esto fue muy fácilmente utilizado para, pues en realidad, la conformación del corporativismo, ¿no? Del siglo XX, ¿no? De cómo estos sindicatos, al amparo del poder, pues mantuvieron el poder durante mucho tiempo a costa de los derechos obreros, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, la educación vasconcelista en 1921 inició con una deslumbradora atención evangélica, vamos a decir, y apostólica orientada a las escuelas rurales, pero quedó trunca cuando el propio Vasconcelos se desvió hacia la ambición política. Esto de acuerdo a los textos, y voy a poner las fuentes al final eh, sobre estas ideas, ¿no? Pero terminó en el exilio, desorbitado y convertido en un símbolo de la inconsistencia que alejó a la juventud de los ideales revolucionarios. De hecho, hoy en día, eh, Vasconcelos es una de las personas más que yo he visto más cuestionadas, a pesar de que, pues, su labor como secretario de Educación es muy reconocida por las jornadas culturales, sobre todo, pero sus ideas un tanto nacionalistas y hasta fascistas han llevado a cuestionar muchas de las posturas que él tenía eh, más adelante en el tiempo. Luego, el texto de 1947, entonces, de Cosío, denuncia la sangrienta paradoja de que un gobierno surgido de una causa popular utilizara la prevaricación, el robo y el peculado para recrear una nueva burguesía alta y pequeña, sepultando la autoridad moral del régimen bajo una ostentosa corrupción administrativa. Ante este panorama, Cosío Villegas advertía que si la revolución no lograba la autorregeneración, el país perdería su existencia nacional a corto plazo. La agudeza de los ensayos críticos, como el de Cosío Villegas, sentó las bases para el estudio formal del proceso revolucionario en la Academia Mexicana. José Eduardo Jacobo Bernal, por ejemplo, que es uno de los autores que se consultaron para este trabajo, eh, ha generado un complejo ideario que permite abordar varias de las trincheras ideológicas de la revolución. Entonces, Bernal propone dividir la historiografía de la revolución en tres grandes olas o momentos. La primera de ellas es la visión triunfalista o legitimadora. Entonces, esta eh, visión triunfalista está representada en su mayoría por intelectuales contemporáneos y partícipes directos del movimiento. Algunos de ellos son constituyentes como Pastor Rox, ¿no? Pero tenemos, y Luis Cabrera, tendremos a Andrés Molina Enríquez o Antonio Díaz Toto y Gama. Esta corriente se caracterizó más bien a la revolución como un movimiento intrínsecamente nacionalista, popular y de justicia social que logró romper con el orden oligárquico porfirista.
Esta postura fue consolidada realmente a nivel internacional por Frank Tannenbaum, quien la describió de manera idílica como una obra anónima, espontánea del pueblo contra la explotación. Sin embargo, Bernal advierte que este periodo no fue del todo homogéneo, pues existieron tempranas críticas internas como las de José Covarrubias e impugnaciones posteriores de la mano de, por ejemplo, Jesús Silva Herzog y el propio Cosío Villegas, quienes denunciaron las desviaciones de la meta revolucionaria de este periodo. Muy bien, entonces, este resquebrajamiento del mito oficial dio paso al segundo gran momento, es decir, la ola revisionista, surgida propiamente de la década de 1960 y consolidada teóricamente durante los años 70. Esta corriente puso bajo la lupa de la sospecha académica la supuesta justicia social del movimiento. Historiadores extranjeros y nacionales demostraron que existieron profundas continuidades estructurales entre la dictadura de Porfirio Díaz y el régimen postrevolucionario, argumentando que las reformas sociales no fueron concesiones desinteresadas, sino herramientas políticas eficaces para corporativizar a las masas y centralizar el poder de un Estado rector. En este sentido tenemos, por ejemplo, a Álvaro Matute, que en su análisis sobre los orígenes del revisionismo académico del año de 1955 permitió marcar un antes y un después en el traslado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a Ciudad Universitaria, donde se organizaron los cursos de invierno, estos muy famosos, dirigidos por Salvador Azuela. Allí Juan Hernández construyó el mito de la espontaneidad al arrastrar a los precursores intelectuales del movimiento, como Molina Enríquez Madero, Los Flores Magón y el Ateneo de la Juventud, mientras que Manuel Moreno Sánchez fragmentó la revolución en sus vertientes política, agraria, obrera, cultural, demostrando que la realidad de los años 50 ya no corresponde al marco ideológico de 1910. Y posteriormente, con la ola revisionista, se consolidarían los trabajos de John Womack y Jan Meyer, las investigaciones de James Wilkie sobre el gasto público federal, las tesis de Arnoldo Córdoba sobre la cooptación de las masas, la síntesis de Alan Knight, quien propuso revisar el revisionismo para equilibrar el debate. El tercer gran momento historiográfico analizado por Jacobo Bernal corresponde a los enfoques regionales, surgidos en épocas más recientes con el propósito de hallar un justo medio entre la escuela triunfalista y la revisionista. Estos estudios de historia regional, encabezados por personas como Mark Wasserman, Paul Friedrich o Romana Falcón, evidenciaron de manera contundente que la revolución no fue un proceso homogéneo dictado verticalmente desde el centro, sino que más bien demostró que se constituyó como un mosaico sumamente complejo y fragmentado, donde las particularidades económicas, étnicas y políticas de cada región determinaron el rumbo específico del movimiento. Esta rigurosidad regional chocó frecuentemente con las conmemoraciones del Estado. En 1960, durante el cincuentenario oficial de la Revolución, Moisés González Navarro presentó su trabajo La ideología de la Revolución Mexicana, recurriendo a la sociología del conocimiento de Karl Mannheim. Su conclusión de que los lemas revolucionarios se habían convertido en meros eslogans y que se había transitado hacia un despotismo ilustrado similar al de los científicos porfiristas desató una agria reacción defensiva por parte de, por ejemplo, Emilio Uranga en la revista Siempre. Este tipo de tensiones, como recuerda Matute, evidenció el nerviosismo de un régimen que se resistía a perder el monopolio de la interpretación histórica frente a los hallazgos de la investigación académica independiente. En este momento ya podemos ver que el recorrido por la historiografía contemporánea de México durante los siglos XX y XXI, pero sobre todo en el XX, revela un profundo proceso de, vamos a llamarle, emancipación intelectual. Al cruzar los análisis de Jacobo Bernal y Guillermo Cermeño, resulta evidente que la disciplina histórica en nuestro país transitó de la edificación de un mito oficial sagrado y, sobre todo, legitimador del Estado revolucionario hacia un escenario caracterizado por la pluralidad metodológica, la fragmentación y vamos a llamar la hiperespecialización académica. Sin embargo, este avance científico nos sitúa ante un panorama paradójico para ya, ahora, el siglo XXI. Como advierte este mismo autor cermeño, a pesar de que hoy en día gozamos de una inédita expansión institucional, una multiplicación de centros de investigación en los estados, un vasto catálogo de publicaciones editoriales, la disciplina padece de ciertas debilidades teóricas y de una preocupante escasez de obras de síntesis global que logren explicar los grandes procesos nacionales de manera integrada. Asimismo, señala que los rígidos criterios de evaluación burocrática impuestos por organismos institucionales como el CONACYT o el Sistema Nacional de Investigadores suelen privilegiar la productividad cuantitativa inmediata, obstaculizando los tiempos de maduración y reflexión pausada que requiere la investigación histórica de gran calado, de gran tamaño. Finalmente,
Frente al avance de la globalización y la disolución de los antiguos paradigmas ideológicos, el gremio de los historiadores contemporáneos en México se encuentra dividido entre posturas defensivas de corte estrictamente nacionalista y nuevos enfoques, vamos a llamarles historiográficos abiertos a las reconfiguraciones de plano internacional o los estudios transnacionales. Entonces, comprender la evolución de estas corrientes nos dota de las herramientas críticas esenciales para entender que la historia no es un dogma de bronce inmutable, sino un campo vivo, en constante revisión y fundamental para interrogar nuestro presente de manera democrática, y sobre todo como una forma de defender la importancia que la historia tiene hasta el día de hoy. Esos son los autores que revisé para esta exposición. Y bueno, terminamos por hoy.